Hola hermanos y amigos de la Iglesia del Puente, les doy la bienvenida a esta charla del curso de presentación de niños y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la bendición. Ustedes van a poder apreciar a lo largo de todo este curso que hay un denominador en común y eso es un enfoque a la familia. Ya desde el principio vemos la importancia que Dios le dio a la familia cuando constituyó la primera con Adán y Eva. También el Señor estaba pensando en la familia cuando dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Ahora, la familia fue creada para que nosotros disfrutemos de ella, pero también es el arma más poderosa que el Señor tiene en sus manos para llevar salvación a toda la humanidad. Ahora todos sabemos cómo se conforma una familia en un principio. Un hombre y una mujer que se casan y una vez casados surge ese deseo de plasmar el fruto de ese amor. Y Dios concede ese deseo dándonos hijos. Y los hijos son un regalo de parte de Dios. Y los deseamos a sabiendas de lo que eso implica. Vamos a tener que trabajar con nuestra paciencia. Se va a modificar nuestros tiempos, también van a ser afectadas nuestras finanzas, porque va a haber otra boca que alimentar, otra persona para vestir, ¿sí? Y los que somos padres hemos experimentado también el hecho de que ya no vamos a poder descansar como solíamos hacerlo anteriormente. Ahora, ¿por qué? Una vez que están nuestros hijos, ¿por qué los presentamos al Señor? Bueno, primero porque entendemos la necesidad de que toda persona debe conocer a Dios como su Padre Celestial. Segundo, también como señal de gratitud por habernos concedido ese deseo de poder tener hijos. Tercero, porque ellos pertenecen a Él. Ellos han sido prestados, ¿sí? Pertenecen al Señor como todo lo que tenemos, nuestro auto, nuestra casa. La Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y cuarto, porque queremos bendecir sus vidas. ¿Sí? Cuando presentamos a nuestros niños, estamos manifestando públicamente nuestros deseos para con ellos, ¿sí? Queremos concederles prosperidad en todas las áreas de su vida. Y cuando hablamos de bendecir, ustedes estarán de acuerdo conmigo que esta palabra es la más usada en nuestro vocabulario cristiano. Y bendecir significa hablar bien, significa profetizar el bien. ¿Sí? La bendición es una transferencia que encamina el cumplimiento del propósito de Dios para con esa persona, en este caso, nuestros hijos. ¿Sí? Con la bendición liberamos el poder de Dios sobre nuestros hijos para paz, para salud, para salvación, para una vida plena. Ahora, hoy en día muchos padres han dejado de lado esta costumbre tan importante que es bendecir a sus hijos. Y quizá no entienden que como hay leyes físicas, como puede ser la ley de la gravedad, también hay leyes espirituales, como la ley espiritual de que mejor es dar que recibir, como la ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y la bendición también es una importantísima ley espiritual. Es importante que nunca se dirijan a sus hijos con insultos, con palabras negativas. Muchas veces caemos en el error de dirigirnos a ellos diciéndoles que son burros, que no aprenden más, y un montón de otras barbaridades. Y de esta manera no los estamos bendiciendo, por el contrario, los estamos atando a maldición. Y esto lo afirma Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? La bendición
es una garantía de Dios. Cuando hay bendición hay vida, no hay muerte. También Santiago, en el capítulo 3, nos da un montón de ejemplos en cuanto a nuestra incapacidad de dominar, de refrenar nuestra lengua. Por ejemplo, dice que nosotros ponemos freno en boca de caballos para que ellos nos obedezcan. También dice que las naves, que son embarcaciones tan grandes, son llevadas por impetuosos vientos, ¿sí? Pero son dirigidas por un pequeño timón. Y también dice que así la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y más adelante dice que es un mundo de maldad, que está lleno de veneno, que es letal, ¿sí? También dice que nosotros hemos sido incapaces de dominar nuestra lengua, pero sí hemos sido capaces de dominar serpientes, aves, todo tipo de bestias sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y termina diciendo que con nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios, ¿sí? Y esto no debe ser así, ¿sí? Eso es lo que termina diciendo. Y realmente no debe ser así. Por más enojados o tristes que nosotros como padres podemos llegar a estar con nuestros hijos, no nos tenemos que olvidar que ellos son herederos de bendición, ¿sí? Una bendición en boca de los padres es tan poderosa que le impide al diablo obrar y operar como a él se le antoja, ¿sí? Muchas veces cuando nuestros hijos están atravesando algún problema, sea por vicios, rebeldía, mal carácter, pasamos muchísimo tiempo reprendiéndolos, siendo ásperos con ellos, en vez de estar bendiciendo sus vidas. Y esto es lo que el diablo quiere desenfocarnos, nos quiere entretener y desviarnos de lo que realmente es importante, que es bendecir a nuestros hijos. Él quiere que nos olvidemos de bendecirlos. Y la Biblia está llena de ejemplos del poder que los padres tenían sobre el futuro de sus hijos con tal solo bendecirlos. Y quizá el ejemplo más conocido está en Génesis capítulo 27, que habla sobre cómo Jacob se las ingenió para recibir la bendición de su padre Isaac, que en realidad le correspondía a su hermano mayor Esaú, ¿sí? Y esta historia dice que Isaac, ya viejo, había quedado ciego y percibía que se aproximaba el día de su muerte. Y no quería que llegara ella sin bendecir a su hijo mayor, Esaú. Y lo envió al campo para cazar y para que le preparase a él su plato favorito. A todo esto Rebeca, su esposa, escucha la instructiva y le advierte y planifica con Jacob recibir esa bendición, anticiparse y recibir la bendición que le correspondía al hermano mayor. Entonces, con la complicidad de su madre, Jacob recibe la bendición y Isaac, su padre, lo bendice diciendo que iba a ser un hombre próspero, rico, y esa palabra se cumplió en su vida. También dijo que iba a ser señor de sus hermanos, que iba a gobernar sobre ellos, y esa bendición también se cumplió sobre la vida de Jacob. A todo esto, él recibe esa bendición sin antes habiéndole mentido acerca de su identidad, haciéndose pasar por su hermano mayor. Y en un momento él le dice a su madre que estaba preocupado por si su padre se daba cuenta que lo estaba burlando, y decía que lo iba a maldecir y no bendecir. Entonces él estaba realmente preocupado por esta situación. Pero me preguntaba, ¿no? El por qué Jacob fue tan atrevido, por qué se jugó de esa manera. Porque él creía y entendía que en esa bendición estaba su futuro. Ahora,
unos capítulos antes, en el capítulo 25 de Génesis, ¿sí? Versículos 29 al 33, Esaú comete un gravísimo error. ¿Sí? Dice que él volvía de cazar y llegó a la casa muy cansado y se encontró con su hermano que estaba cocinando y le pidió que le diese de comer. Y Jacob accedió, pero con una condición: que le vendiese su primogenitura. Y así fue. Y para asegurarse de ello, le hizo jurar. Y Esaú dijo: bueno, en algún momento yo me voy a morir. ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y la primogenitura garantizaba un lugar de privilegio en la descendencia de una persona, ¿sí? No solamente por los beneficios materiales, sino principalmente por los beneficios espirituales, ¿sí? El decir bendición o primogenitura era la misma cosa, eran sinónimos. Y entonces dice la Biblia que de esta manera Esaú menospreció esa bendición. ¿Por qué? Porque no le dio importancia a lo que para Dios era importante, ¿sí? Y esta pregunta que él se hizo marcó su suerte. Le costó no solamente ese lugar de privilegio, sino condenó a sí mismo y a toda su generación, los edomitas, porque ellos, dice la palabra de Dios, que estuvieron muchísimos años al servicio de la generación de Jacob, y así dando cumplimiento a la bendición que Jacob había recibido de su padre. Ahora, Dios conocía el corazón de Esaú, ¿sí? Dice que era un buen cazador, una persona activa, y también el corazón de Jacob, que era más quieto, era un hombre que solía pasar mucho más tiempo en su casa, pero también era tramposo y mentiroso. Pero a pesar de ello, el Señor prefirió a Jacob. ¿Por qué? Porque para Jacob era importante lo que para Dios era importante. Y muchas veces nosotros tenemos esta actitud, ¿no? de menospreciar la bendición. ¿En qué sentido? En el sentido que quizás bendecimos a nuestros hijos, o lo hemos hecho durante tanto tiempo, y pensamos para nosotros mismos: he dicho tantas cosas sobre él, he orado, lo he bendecido, y nada de lo que he dicho sobre él se ha cumplido. Entonces esta también es una manera de menospreciar la bendición. Y muchas veces cuando bendecimos, ¿sí? o recibimos una bendición, los resultados no se ven con el paso del tiempo. Y como no vemos cambios a corto plazo, ¿qué hacemos? Dejamos de creer. Por eso es importante de que seamos pacientes, ¿sí? perseverantes, que busquemos a Dios, que le creamos a Dios pase lo que pase, si no nunca vamos a poder ver el fruto de una bendición. Y dice que Esaú, regresando del campo, pide a su padre que lo bendiga. Y Isaac se estremeció cuando se dio cuenta que no lo había bendecido a su hijo mayor. Y en el versículo 33 de ese mismo capítulo 27 le dice a Esaú, refiriéndose a Jacob: yo lo bendije y será bendito. ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición es irrevocable, que es definitiva. Si los hebreos creían que la bendición no se podía modificar y que tampoco se podía pasar a otra persona. Por eso es importante que cuando bendecimos, ¿sí? lo hagamos creyendo en nuestro corazón que lo que bendecimos, bendecido quedará, ¿sí? que no hay vuelta atrás, ¿sí? La bendición es una cobertura, es un seguro espiritual de vida para la vida de nuestros hijos, ¿sí? Cuando ellos reciben nuestra bendición, de muchas cosas malas futuras están siendo librados. La bendición
actúa como medicina preventiva. ¿Sí? Nuestros hijos, cuando son pequeños, nosotros los mandamos o los llevamos al médico para ser vacunados. ¿Para qué? Para fortalecer su sistema inmunológico, para que para crear defensas. ¿Sí? Y la bendición también es una medicina preventiva que fortalece el sistema inmunológico espiritual de nuestros hijos. Ahora, Esaú es un ejemplo que al no recibir esa bendición que a él le correspondía, al no recibir esa vacuna, fue vulnerable a tomar malas decisiones. ¿Sí? Si leemos su vida, vamos a poder ver que su vida era un desorden. La Biblia, por ejemplo, dice que él tomó mujeres cananeas para sí, que fueron amargura de espíritu para sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la vida les trajo problemas, todo el tiempo los hizo sufrir. ¿Queremos ser buenos padres? Por supuesto. ¿Queremos bendecir la vida de nuestros hijos? Claro que sí. Ahora, esto lo podemos lograr asumiendo las responsabilidades delegadas por Dios. ¿Sí? Y Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 8, enfatiza nuestra responsabilidad como padres de enseñarles la palabra a nuestros hijos. Dice que nosotros debemos repetírselas de continuo, ¿sí? En todo tiempo. ¿Sí? Al entrar, al salir, al acostarse, al levantarse, ¿sí? Estando en casa, fuera de casa. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto quiere decir que la formación que nuestros hijos reciben desde su temprana edad los va a guiar a lo largo de toda su vida. ¿Sí? No podemos tampoco delegar esta responsabilidad a una escuela cristiana, porque la escuela cristiana está para capacitarlos académicamente. Mismo en la iglesia está para acompañar en la formación cristiana de nuestros hijos. Esto no quita que es un privilegio, ¿sí? Y de poder acompañar a los padres en la presentación de sus niños, porque estamos acompañándolos en este traspaso de nuestra fe a la nueva generación. Pero obviamente queremos lo mejor de Dios para los padres y para los hijos. Pero la responsabilidad mayor siempre va a recaer sobre los padres. Por eso también es importante de que tengamos un buen ejemplo de vida, seamos ejemplo para nuestros hijos, que ellos nos vean leer la palabra, que ellos nos vean orar, que ellos se acostumbren a recibir nuestra bendición, ¿no? Y el mejor ejemplo quizá es teniendo una saludable relación matrimonial, donde abunda el respeto, el amor, la paciencia, el perdón, donde no se discuten o se tratan ciertos asuntos delante de los hijos, porque ellos perciben absolutamente todo, ¿sí? Nuestros gestos, nuestro tono de voz, ¿sí? Los va a marcar. Ellos siempre se van a quedar con lo que nos ven hacer más que con lo que nosotros le podemos llegar a decir a ellos, ¿sí? Por eso siempre hablamos de ser íntegros, y esto quiere decir que debe haber una coherencia entre lo que decimos y hacemos. También, si queremos bendecir sus vidas, no debe faltar el orar por ellos, para poner límite al obrar del diablo. También no debe faltar en congregarnos en familia, el animarlos a que puedan asistir y participar en todas las actividades de la iglesia. ¿Sí? Hay un pasaje en Marcos 10, versículos 13 al 16, ¿sí? Que dice que habían unas personas que querían acercar a sus hijos para que Jesús los tocase. Y los discípulos que estaban con él reprendían
a esas personas. Y Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora, Él se los decía a los discípulos, porque quizá los discípulos entendían que por ser tan pequeños no necesitaban a Jesús. Y muchas veces nosotros como padres también tenemos esta postura, quizá de subestimar la capacidad de nuestros hijos de entender. Y dice que la palabra que Jesús se indigna cuando hacemos eso, cuando los dejamos afuera. Por eso es importante hacerlos partícipe en las reuniones, en las actividades de la iglesia, porque Jesús quiere conocerlos, quiere bendecir sus vidas, ¿sí? Que no lleguemos a la instancia que cuando nuestros niños crezcan y no se quieran comprometer con el Señor, después estemos llorando por los rincones o pidiendo oración a cada hermano que se nos cruza en el camino. Ahora, para resumir, ¿sí? Podemos decir que la bendición pone límite a la maldad. También podemos decir que Satanás nunca va a poder trabajar con libertad cuando hay bendición sobre la vida de nuestros hijos. La expulsión de demonios, la liberación son fundamentales en la guerra espiritual. También como lo es la obediencia, el santificarnos. Y la bendición sobre la vida de nuestros hijos también es guerra espiritual. Y es un ingrediente que no debe faltar, ¿sí? Si queremos obtener esa victoria final, ¿sí? Y cuando bendecimos a nuestros hijos, esto no quiere decir que ellos en un futuro no van a tener situaciones, problemas. Pero al bendecirlos, ellos van a tener recursos celestiales para triunfar ante cualquier situación que se quiera levantar. Así que, hermanos, los bendigo y quisiera hacer una pequeña oración antes de despedirnos. Padre, Señor nuestro, te doy gracias por proveernos este medio para poder recibir tu consejo, Señor, que edifica nuestras vidas. Te doy gracias por cada familia aquí representada que ha tomado esta decisión tan importante de presentar sus hijos a ti, sabiendo que los están depositando en las manos más amorosas, seguras y confiables. Yo te pido que les des sabiduría y gracia para instruir a sus hijos en el temor del Señor, para que ellos sean personas de bien y que sean un instrumento poderoso en tus manos para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Señor, y te pido que cuando ellos bendigan a sus hijos, que lo hagan creyendo de todo corazón que cada una de tus promesas los va a alcanzar. Los bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes y los esperamos en la próxima charla del curso para padres. You're the one who never leaves the